So, pues ya estamos aquí, acabo de enseñar el billete. Los baños, importante. Y bueno, pues aquí estamos. Ya estamos dentro de la barbacana, lo que es el patio interior del castillo. Fijaros qué bonito. Os voy a enseñar así primero, así en una vista general. Pues aquí hay una plaquita. Vamos a acercarnos a la plaquita. Una plaquita. Seine Majestät, König Ludwig II, Su Majestad el Rey Luis II de Baviera, en agradecido recuerdo por su 150 cumpleaños. Es una plaquita en su honor. Aquí está la esta de información. Fijaros qué bonito. Entonces supongo que ahora se puede subir por aquí, subir a esta zona de aquí arriba antes de pasar por aquí por el control. Aquí es donde tienes que pasar a la hora tuya. Fijaros la piedra, es que por fuera es rojo y por aquí dentro es como amarillo. Os digo la diferencia de las piedras calizas y el mármol. Entonces vamos a acercarnos por aquí. Oye, espero que no os estéis aburriendo a todo esto, porque el vídeo va a ser bastante largo. Veis aquí las horas, 10:30. Yo tengo las 11:15, así que tengo un ratito aquí para estar mostrándoos. Aquí las vistas, creo que por aquí se debería ver el puente, sí, el Marienbrücke. Aquí lo veis. ¿Es aquí? Aquí también os he hecho un vídeo, obviamente. Súper bonito, las vistas, que lo flipas. Entonces vamos a ir subiendo. Uy, que me he matado. Me he matado. A subir las escaleras, para que veáis. O sea, este palacio es una maravilla. Esa es la torre, la que os digo, que fue la primera que se construyó para que Luis, desde ahí arriba, desde su habitación, pudiera controlar todos los trabajos. Y luego esta zona de aquí, que es donde estaban los sirvientes y tal, claro, porque no iba a estar el señor sin sirvientes. Quiere estar solo, pero no hacer las cosas solo. Entonces fijaros qué bonito. Esta es la entrada, ya os digo, las torres estas están vacías. Pues se llega por aquí. ¡Ay, las escaleras! No os hagáis mayores, que es un rollo esto. Y esta es la barbacana. Ahora fijaros en esto. Estos son los cimientos de una torre enorme que iba a haber aquí. Una como esa, pero mucho más grande. Veis que estos son los cimientos. Se empezó, pero claro, cuando el rey murió, querían acabar las obras cuanto antes para poder abrirlo al público y en vez de gastar dinero, hacer dinero. Entonces tú entras por ahí abajo, vas por aquí y la visita empieza como por allí. ¿Veis? Están haciendo aquí tipo de obras. Me voy a echar un poquito más al lado. ¿Veis aquí lo que os digo, los cimientos estos? Es precioso, ¿eh? Esas dos torres ahí de piedra caliza son muy bonitas. ¿Veis aquí? Creo que es San Jorge con el león, con el dragón, si no me equivoco. Porque veo menos que Pepe Leche, pero vamos, creo que sí, es un dragón, sí, San Jorge, que es el patrón de aquí de Baviera. Esta se supone que es la sala de las damas, el Kettename. Este lo de los caballeros. Y ese es el palacio. Entonces os digo que la habitación de Luis daba para acá. El salón del trono está como para aquí, en esa esquina. Y hay otro balcón, el doble de grande que este, por el otro lado, que es donde intentaré haceros un vídeo, creo. Antes normalmente se podía, ¿eh? Pero ya os digo que esto antes, aquí se podía entrar, sin pagar. Pero ahora pues lo han cerrado. Hay que hacer dinero. Pero fijaros qué bonito. Entonces ahí tenéis un... Pero os voy a enseñar esto por aquí, porque ahora mismo están los chicos aquí. No quiero yo enfocarlos. Pero fijaros qué bonito. Intentar... A ver, ¿dónde me puedo poner yo? Que no moleste. ¿Veis? Aquí es por donde hemos estrado. Qué bien hablo. Y esto tiene por los colores, no sé si será una capilla o algo, porque estaba dentro de la torre esta que os he dicho aquí, esa torre que estaba aquí planeada, debería haber la capilla y una sala así como con unos baños de mármol y tal, pero claro, no se llegó a hacer. Así que pues esa es súper bonito. Y a ver si me puedo acercar a la plaquita esta. Fijaros de todas maneras lo grande que hubiera sido la torre esta, hubiera cambiado totalmente la forma del palacio. Entonces aquí veis, aquí información. Veis aquí lo que os acabo de comentar de la torre esa que estaba pensada pero que no se hizo. Os dejo aquí para que veáis un poquito las informaciones, aunque estén en inglés, las podéis leer. Están en alemán y en inglés. Fijaros qué bonito.
Eso es lo que os he comentado antes, ¿ves? La primera piedra fue el 5 de septiembre del 69. Aquí tenéis los planos de Eduard Rietl y la imagen es de un pintor de teatro, el Christian Jank. Así que en el 74 Georg Dollmann se convirtió en el jefe y luego le siguió Julius Hoffmann. Pero es lo que os digo, que como estaba cambiando todo el rato lo que quería, ahora ponme esto, ahora quítame lo otro, pónmelos aquí, quítame la tal, los volvía locos. Porque además él quería cambiar cosas sin pensar en si se podía o no se podía. Hay veces que no puedes quitar una columna porque se cae el edificio, pues a él le da igual. Así que, pero bueno, pues este es el patio interior, ya os digo, es maravilloso de bonito. Y es lo que os comentaba, es mármol fuera, pero ladrillo dentro, ¿eh? Y piedra caliza. Entonces, pues eso, ahora cuando me toque ahora me voy a poner a hacer fotos, obviamente. Esperad, voy a saludar así, esperad. Ya que estoy. Me voy a poner aquí en plan glamuroso. Voy a ponerme ahora a hacer fotos para luego poder enseñaroslas en Facebook y en Instagram. Por cierto, si habéis llegado hasta aquí al vídeo es que os ha gustado, así que ya sabéis, darle al like, suscribiros, comentar, todas esas cosas bonitas. Y luego no sé qué voy a poder filmar dentro, por dentro no se puede. Hace unos años se podía filmar la cocina y había una sala con una especie como de maquetas y unas calefacciones y tal. Eso se podía, ahora no sé si se podrá o no. Si se puede lo enseñaréis, si no pues no os lo enseñaré. Ya sabéis que yo, si no se puede, no se puede. Y luego el balcón sí que os lo voy a enseñar. No sé si voy a acabar el vídeo en el balcón o cómo lo voy a hacer, pero yo voy ahora a bajar abajo y a ponerme a ello. Así que a ver qué os puedo enseñar. Bueno, viajantes, pues nada, que ya me toca entrar. ¿Veis? Tengo el billete a las 11:15 y aquí en el os pone cuándo puedes entrar. Entonces voy a entrar. He preguntado a 3 personas distintas de aquí del castillo y me han dicho que lo que es el tour, mientras estemos con el guía no se puede filmar ni fotografiar absolutamente nada, pero después sí, o sea, creo, voy a volver a preguntar también al guía, que en las cocinas y tal sí que voy a poder filmar. Voy a informarme, de todas maneras, sabéis que yo pregunto siempre 40 veces para estar segura, pero vamos, ahora mismo debería ponerse esto ya para entrar. Es el 439 tengo yo, hasta el 438, o sea, en un minuto deberíamos pasar y ya os digo, con muchas ganas de entrar. Os digo, he entrado como 3 veces ya dentro del castillo, pero ya veremos, a ver. Se está acercando la gente. Así que pues nada, ya os digo, voy a entrar ahora con la entradita. Y hay que ir para allá. Ahora mira, no, 38 todavía, nada, por listo. Así que nada, luego se entra por ahí y ahí os hacen otro control en esta puerta y ya se entra. Así que nada, os saludaré desde dentro del palacio, no sé si desde dónde. Uy, qué susto. Pero os avisan. Ah, mira, ya se puede. Mira, pues voy a aprovechar y os lo filmo también cómo entramos. A ver si mi billete hace tirulí. A ver. Vamos a ver. Pues nada, ya estoy aquí. Oye, aquí hay una placa. No se ve un peloto, pero aquí hay una placa. No sé lo que es. Bueno, si me entero de algo de lo que es os pondré, pero es que no se ve nada. Así que, pues nada, voy a entrar aquí. Todo este es mi grupo. Hay tours en alemán y en inglés y pues este es mi grupo. Así que pues eso, aquí lo tenéis. El castillo. Ahí adelante dejo de filmar, que ahí ya no se puede. Y ya os sigo el vídeo desde donde me vuelvan a dejar. ¡Ay, qué bonita la fuente! ¡Qué mona! En fin. Pues nada, que voy cortando. Ahora sigo saludándoos desde dentro. Como dentro no se puede filmar, voy a utilizar las fotografías que hay en estas 2 guías del palacio que compré para mostraros el interior. Esta antesala, decorada con murales inspirados en la obra de la leyenda de los Nibelungos, está cubierta por bóvedas cruciformes románicas decoradas con pinturas multicolores y cuyos arcos descendientes están rematados por capiteles de mármol representando las escenas de caballeros y animales. En las cruces de las nervaduras de la bóveda se encuentran los escudos de Schwangau, Baviera y de los Wittelsbach. Las lámparas son de hierro forjado pintado y a lo largo de las paredes se encuentran robustos bancos de madera de roble con cojines de piel y cerdo repujada. Este es el Salón del Trono, que está decorado en estilo bizantino. La escalinata en mármol de Carrara conduce al ábside en donde debía haberse colocado el trono de marfil y oro. Los murales, también de Wilhelm Hauschild, muestran entre otros los 12 apóstoles, 6 reyes santificados y escenas de la vida de los mismos. El ábside está presidido por Cristo en compañía de la Virgen María y de su discípulo predilecto, San Juan.
En el lado opuesto, al fondo de la sala, se encuentra una pintura representando a San Jorge luchando contra el dragón. La galería está sostenida por columnas de imitación de pórfido. Las columnas de la galería son de estucado de lapislázuli. La gran lámpara en forma de corona bizantina está hecha de latón y lleva 96 velas. Por medio de una polea se puede hacer bajar la lámpara, que pesa casi 1 tonelada, para limpiarla y cambiarle las velas. Un trabajo especialmente bonito es el suelo de mosaico, que mide 15 metros de alto y 20 de largo. Está confeccionado con más de 2 millones de piedrecitas y simboliza la vida de los animales y las plantas de nuestro planeta. Este es el comedor en el que están representadas escenas del castillo de Wartburg durante la legendaria Guerra de los Cantores, un tema que Richard Wagner escogió junto con la leyenda de Tannhäuser para sus óperas más bonitas. Los cuadros fueron realizados por el pintor más famoso de Múnich, Ferdinand Piloty, y en el centro de la mesa hay un regalo de artistas de Múnich a Luis II, que es una escultura elaborada en bronce con paño de oro que muestra la lucha de Sigfrido contra el dragón, con un pie de mármol de Carrara pulido. Pesa como unos 130 kilos. Luis II tenía una especial predilección por los dormitorios suntuosos, como podéis ver en este. Esta estancia está decorada en estilo gótico tardío, con unas preciosas tallas en madera de roble, resaltando el dosel de la cama, el lavabo, la silla de lectura y la columna central. Solamente en esta habitación trabajaron 14 artesanos durante 4 años y medio. Las tallas a los pies de la cama hacen alusión a la resurrección de Jesucristo y se inspiran en la relación simbólica de sueño y muerte. Las pinturas de las paredes muestran escenas de la leyenda de Tristán y Isolda, y las cortinas y las fundas son de color azul, que era el color preferido del rey, además del color del reino de Baviera. Está todo adornado con el escudo bávaro, es decir, el cisne y el león de los Wittelsbach, y la instalación de agua estaba alimentada por una fuente que se encontraba unos 200 metros por encima del castillo, de manera que la presión de la gravedad era suficiente para que el agua llegase a la habitación más alta del edificio. Desde el balcón del dormitorio se divisa un panorama magnífico, la garganta de Pöllach y la cascada de 45 metros de alto. Esta es la pequeña capilla del rey, decorada en estilo gótico moderno. Está dominada por el ricamente tallado retablo y en el altar se encuentra un valioso crucifijo de marfil. Las pinturas y las vidrieras demuestran escenas de la vida de San Luis, rey de Francia. Esta es la antecámara o el cuarto vestidor del rey, que es la única habitación de las dependencias privadas que no tiene el techo de madera. Las pinturas del techo dan la impresión de una glorieta abierta y fueron realizadas por Eduard Ile. Los murales evocan escenas de la vida del tromador Walter von der Vogelweide. Sobre el lavabo se encuentra una porcelana de mayolica de Mettlach y sobre la mesita está el joyero del rey, cuya parte delantera está adornada por una pintura muy valiosa de Spies que representa el derecho de la primera noche. Las cortinas y las fundas de los almohadones son aquí de color violeta, bordados con motivos de pavos reales. Esta es la sala de estar, que se compone de un salón grande y de una cámara más pequeña llamada el Rincón del Cisne, que están separados por columnas. El tema de los murales es la leyenda de Lohengrin, como la ópera de Wagner. Las puertas de la librería de estilo románico están decoradas con alegorías de la leyenda de Tristán e Isolda, Parsifal y Sigfrido. Encima de la estufa, un jarrón de mayolica de Nymphenburg en forma de cisne, animal preferido de Luis II. La lámpara de latón con baño de oro está provista de 48 velas. Las piedras que adornan los candelabros y las columnas están hechas de cristal de Bohemia teñido. Las fundas y las cortinas de seda azul claro llevan bordados cisnes. Esta es la gruta artificial de estalactitas, que está hecha de yeso y estopa, iluminada con luces de colores y con una cascada artificial, que da al jardín de invierno a través de una puerta de vidrio sumergible en la roca de la izquierda. Este es el despacho del rey, al mismo estilo que el Wartburg, en madera de roble y las lámparas de latón chapados en oro. La tapicería es de seda verde con el escudo de Baviera y las pinturas son con el tema de Tannhäuser y los cantones del Wartburg. Esta era la habitación del ayudante personal del rey, el conde Truckheim, y está decorada de forma mucho más sencilla con tapicerías en color azul de lana y adornadas con hebras de oro. Ahora dejamos atrás el tercer piso subiendo por esta espectacular escalera rematada con una forma de palmera, con un cielo estrellado y la estatua de un dragón para llegar al cuarto piso.
Y llegamos a la antecámara, a la sala de los cantores, que es exactamente en forma y decorado igual a la antecámara de las habitaciones del rey en el tercer piso abajo. Aquí las pinturas representan la leyenda de Sigrud. Y viajantes, el broche final al tour guiado es la sala de los cantores. Como aquí la veis, está hecha a imagen de la sala de fiestas del Wartburg, que os enseñé en la primera parte del vídeo, pero esta es más lujosa. Veis aquí el techo de madera de pinos, hay lugar en los candelabros para 600 velas. Entonces están las imágenes que decoran las paredes, son de la leyenda de Parsifal y son obra de Ferdinand Pilotti y de August Spies. Solamente el escenario es del pintor del Teatro Real Christian Jank. Esto en la vida de Luis no se utilizó, la primera vez que se usó fue en 1933, en el 50 aniversario de la muerte de Wagner, y desde 1969, que es el centenario del palacio, se hacen conciertos anuales en esta sala. Bueno, viajantes, pues acabo de terminar el tour guiado. He preguntado a 4 guías distintos y a 2 de seguridad si se puede filmar, fotografiar. Han dicho que sin ningún problema una vez que acabara el tour. Así que aquí lo tenemos, aquí ha acabado el tour, hemos bajado esa escalera y ya entramos a la tienda de souvenir, que está por aquí. Bueno, como veis, el cisne está por todos sitios. Ese me lo compré yo la última vez que vine, mi marido casi me corta la cabeza, desesperado para montarlo. Pero bueno, aquí lo tenéis, hay guías, hay libros. Esta es Aurora. Entonces, perdonad que hay mucha gente aquí, a ver si salgo de la tienda y os puedo enseñar el resto. Esperad. Bueno, súper bonitos. Coronas, cisnes, camisetas, tazas. Bueno, a ver, por aquí, ahora. Ya está. Entonces, bueno, por lo menos vemos un poco las salas. A ver... Estoy viéndolo con vosotros, ni idea de por dónde estoy yendo. Fijaos. Qué bonito. Estos son los pasillos. Estas ya son las partes que no estaban hechas cuando Luis estaba aquí. O sea, lo que se ve en el tour es lo que estaba hecho. Veis que estamos en dirección a la charca Los Patos, el lago de los cisnes. Fijaros qué bonito. A ver, ¿a dónde salimos? Pues ya os digo que esto lo estoy descubriendo con vosotros, ¿eh? No sé... Vale, aquí hay una sala. Este es el Café Multivisión, creo que es ahí donde nos van a enseñar la película. Las salas que no hemos podido ver, pues no las podemos ver en una película. Entonces... pues espera, tengo que ir para allá, pero hay un montón de gente. Un momentito. Bueno, espera, vamos a entrar a la terraza. Porque esto... bueno, ahí hay una cafetería. Aquí muestran una película sobre el rey, o sea, sus proyectos de los palacios que quería construir y tal. Y aquí, la joyita. Mirad. Este es el balcón. Espectacular, ¿eh? Esperaros que me voy a poner aquí. Madre mía, qué bonito. Bueno, pues ya he conseguido hacerme un hueco. Está el balcón, madre mía, lleno de gente. Bueno, pues estas son las vistas desde el balcón. ¿Sabéis que en el balcón de aquí arriba es donde está la sala del trono? Aquí veis Hohenschwangau. Os pondré ahora un poquito más. Y allí veis el puente de María. ¿Sabéis que se llama el puente de María en honor a la madre del rey, la reina María? Fijad qué bonito. Pasa que aquí, claro, está ahora mismo llenito de gente, pero fijaros las montañas, el tiempo se ha puesto más feo. Se va a poner a llover seguramente en cualquier momento, pero bueno, todo lo de fuera os he enseñado. Luego este lado. Aquí. Pero me voy a quitar porque estamos haciendo una foto. Pero voy a intentar llegar al otro balcón, pero es que... Bueno, más o menos lo he conseguido. Uy, ¿por qué está eso lleno de monedas? ¿Ah? ¿Habéis visto esto? ¿Y eso qué es lo que es? Pues no lo sé, pero está lleno de monedas. Ese es el puente
O sea, veis que esto es espectacular, lo miréis por donde lo miréis, ¿eh? Aquí la piedra, luego el mármol. Y bueno, pues de aquí, no sé dónde voy a ir ahora, porque voy a intentar salir de aquí de alguna manera, porque es que está el balcón hasta arriba. Bueno, lo voy a enseñar así. ¿Es así? Precioso, ¿eh? Pues eso, voy a intentar salir de aquí de alguna manera y a seguir con el vídeo. Bueno amigos, pues saliendo de donde el balcón, bajando las escaleras, las escaleras de caracol estas hay por todos los lados. Llegamos aquí a la cocina histórica, ¿vale? Que en la época era una cocina súper moderna. ¿Ves aquí? Mirad qué bonito. Ya os digo, esta cocina solamente se usó durante 2 años, así que no es que le hayan dado mucho uso, pero ya os digo, para la época estaba súper bien equipada, con los últimos adelantos. Fijaros aquí para cocinar. La niña se acaba de estampar contra el cristal. Es muy bonita. Aquí hay más. ¿Veis? Estamos aquí mirando hacia el puente. No sé si lo veis aquí. Aquí el puente. Y aquí era donde, creo recordar, si lo he entendido bien, que de aquí es donde todo el calor de aquí, de la cocina y tal, pues era lo que calentaba el resto del palacio. ¿Veis aquí el horno? Da un poquito el reflejo porque hay un cristal protegiendo. Pero veis que es una cocina muy bonita. O sea, que hay un... Aquí la información. Aquí veis más perolas. Sabéis que también tenéis en el vídeo, en el canal, un vídeo con las cocinas del Palacio Real de Madrid. Fijaros qué bonitas. Unas cocinas grandes, ¿eh? Entonces, aquí... Los jarecrinas. Luego aquí hay otra sala. Voy a esperar un momentito a ver si se va un poco de gente, porque está la sala hasta arriba. Bueno, espera, parece que se puede. A ver. Mirad, aquí para hacer bollos, pasteles, supongo esto es para decorar o hacer puddings o lo que sea. Esta era la sala del jefe de cocina, digo yo. Sí. ¿Es aquí? Esperad. A ver si está explicado en algún sitio lo que es esto. La cocina. Ist auch Schreiarbeiten. Aquí es donde estaba el jefe de cocina, pues es lo que os digo. Aquí es donde él preparaba los menús. Pues eso, aquí es donde, como estaban todo el tiempo, cuando a este le apeteciera comer, pues aquí se echaba a dormir cuando no le necesitaban. Aquí tenía su escritorio, haciendo los pedidos y apuntando los menús, todas estas cosas. Aquí esto igual para... Ah, mira, hay otra cocina aquí. Supongo que sería más para lavar. No sé, está la pila grande, Nova Manil. No, pero también hay estufa, así que no sé. ¿Veis aquí? Estamos, no sé si lo veis ahí, que se ve a la gente aquí. Esto debe estar pues donde la barbacana, abajo del todo, las ventanas. Pues aquí para los puddings y estas cosas. Todo de cobre. La calefacción. Esto hay en todas las habitaciones. Luego se va por aquí. Esto aquí es donde se puede ver la peli. ¿Qué es esto? No sé lo que es esto. Una caldera, no sé lo que será. Y aquí es donde se puede ver la película de lo de las salas que están restaurando. Supongo que será verse. Y a ver. Bueno, pues voy a enseñar un poquito. No voy a poder hablar muy alto, pero bueno, por lo menos lo veis. Esta es la sala y aquí os hablo un poco de las restauraciones que han ido haciendo. Esta es la sala de los cantores. Cómo la han restaurado. Pues así estaba la última vez que yo vine. Estaba así. Pero me quito del medio. Eso es las lámparas. ¿Ves? Aquí. Esta es la sala desde arriba. Fijaros qué bonita.
Pues esas son las restauraciones. Así estaba cuando yo... Mira, ¿veis? Aquí había los daños que había. Esto se ha estropeado con el sol. En las telas. Las pinturas. ¿Ves? Estos eran los daños. Por eso han tenido que renovar todo. Esto es lo que han hecho en la sala del trono. Igual los daños que había. ¿Sabéis que el suelo de la sala del trono tiene casi 2 millones de piedrecitas de estas para el mosaico? Esta sala ya está renovada, la hemos visto ahora con el tour. Es que es así, súper bonita. Es la lámpara esta que pesa casi 1 tonelada. Aquí hay más detalle de cómo han restaurado todo. Y ahora acaba de terminar la película. Son 11 minutos de película en los que hablan de, pues eso, de las salas que no hemos podido ver. ¿Veis? Mirad qué foto más bonita. ¿Has visto cómo eran entonces? Esta es la sala de los cantores, entonces. Espera, aquí. A ver si me puedo sentar, perdón. Aquí. A ver. Este es el dormitorio. El dormitorio del rey, que es una de las partes que están restaurando y por eso no hemos podido ver. Aquí es donde le apresaron el 11 de junio de 1886. Es el cisne y la bandera de Baviera, los rombos blancos y azules. Esa es la cama. Qué bonito. Wenn Sie mal in das Bett hineinschauen wollen, können Sie sehen, dass der König unter dem Sternenhimmel geschlafen hat. Links neben dem Bett befindet sich der Waschtisch des Königs. Er verfügte hier auf Schloss Neuschwanstein bereits über fließendes Wasser. Ese es el grifo, ahí salía agua. Le salía el agua del pico. Eso es para la esponja. Esto es para el cepillo de dientes. Una jarra de agua y el jabón. Ein weiteres besonderes Möbelstück hier im Raum ist der Lesestuhl des Königs mit einem Tisch direkt neben dem Fenster. Diese verfügt genauso wie das Bett und auch der Waschtisch über ein eigenes Baldachim. Qué bonito, la silla con baldaquino también. Die Wandgemälde im Raum zeigen Szenen aus Tristan und Isolde. Diese alte Sage diente dem deutschen Komponisten Richard Wagner als Vorlage für eine seiner Opern. Der König war ein großer Freund und finanzieller Förderer von Richard Wagner, deswegen werden Sie in fast allen Räumen des Schlosses Szenen auf. Auch die beiden Terrakotta-Figuren auf dem Kachelofen stellen Tristan und Isolde dar. Zusätzlich zu den Kachelöfen fügt das Schloss bereits eine moderne zentrale Bahnluft. In einer Ecke befindet sich die kleine Hauskapelle des Königs, ausgestattet
das Kruzifix aus Elfenbein. Die Kapelle ist dem Namenspatron des Königs gewidmet, Ludwig IX. Von Frankreich. Das Ankleidezimmer des Königs hier ist der einzige Wohnraum ohne eine hölzerne Decke. Hier hat er sich für ein großes Deckengemälde entschieden. Mit den Weinreben und Vögeln erweckt es den Eindruck einer offenen Garten. Auch Wandgemälde hier im Raum zeigen Szenen aus dem Leben und das Werk des Minnesängers. Unter dem großen Wandgemälde befindet sich der Frisiertisch des Königs, ausgeschnitzt am Eichenholz. Gegenüber sehen Sie die Schmuckschatulle des Königs. Schmuck befindet sich darin leider keiner. Nach dem Ankleidezimmer folgt Säulen abgetrennt, gibt es einen sogenannten Alkoven mit einer Sitzgruppe. Besteht aus einem ausladenden Kanapee, kunstvoll bestickten Hockern und einem Tisch. Daneben sehen Sie den Bücherschrank des Königs, dessen Vorbild sich auch auf der Marktburg in Thüringen befindet. Und Schwäne bestickt. Im Haus der mittelalterlichen Sage des Schwanenritters Lohengrin, einer der Lieblingshelden dieser Zeit. Wandgemälde sind auf Flaues angewandt, gemahlen und ein Eindruck von echten Handwerkern zu erwecken. Am Kachelofen sehen Sie zum Beispiel einen lebensgroßen Schwan. Befinden sich Schwäne in gemalter Form unter der Decke zwischen den einzelnen Wappen oder geschnitzt auf den Holzvertäfeln über den Fußboden. Selbst an den Türen konnte der König Schwäne vorfinden, somit haben die Türgriffe die Form von Schwanenhälsen. Wurde von einem Bühnenbildner, einem Drahtgeflecht, Putzgeschacht und gestellt eine künstliche Tropfsteinhöhle dar. Verfügte damals sowohl über einen eigenen kleinen Wasserfall, wie auch elektrische bunte Beleuchtung. Die Grotte gehört wieder zu einer Makleroper, die eine Szene aus der Tannhäuseroper und soll die Venusgrotte darstellen. Von der Grotte aus gelangte der König auch in den Wintergarten. Von hier hatte der König einen wunderbaren Blick in die Landschaft, die damals allerdings noch der König hat also hier aus seinem Wintergarten auf den Lech und die Lechtauen geblickt. Im Wintergarten Bueno, pues ya dejamos ahí la sala esta con la exposición de, con la película y tal. Hay que salir por estas salas. ¿Veis? Se nota que estamos más abajo. Ahí está la tienda de souvenirs. Ay, perdonad la luz. Y aquí, si no recuerdo mal, ¿veis? Esta sala la recuerdo yo. Es una calefacción. Fijaros la calefacción. Neorromántico. Pone aquí, hay información. De 1880. Como el turrón. Y aquí hay una... Bueno, aquí se muestran fotos de lo que es la construcción del castillo. Si cambian. Aquí veis cómo se está... Eso estaba yo pensando que de este sé yo el nombre. Había un fotógrafo, sabéis que entonces, a ver, en esa época la fotografía todavía no era un medio súper conocido.
pero a ver si puedo abrir el cuaderno os voy a decir cómo se llamaba este hombre. ¿Cómo se llamaba? El de la foto. A ver, el de la foto se llamaba... Bueno, os pondré el nombre aquí que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero desde 1869 estuvo este hombre haciendo fotos de todas las fases de construcción del palacio. ¿Os la veis aquí? Bueno, todavía no estaba... Estaba todo en construcción. Los originales se guardan aquí en el archivo de Füssen. Fijaros qué bonito. Esto es una representación, una maqueta, vamos. Fijaros qué bonito. Es como muy detallada además. De todo esto tenéis vídeos por todo. O sea, bueno, en el vídeo os lo he enseñado todo. Entonces veis aquí donde está el balcón es el dormitorio del rey. Aquí. Toda esta sala es el Sängersaal, la sala de los cantores estos. Luego aquí está el balcón. Desde aquí también os he hecho un vídeo. Entonces, la parte de arriba del balcón y esta de arriba, todo esto es la sala del trono. El trono estaría aquí mirando para allá. O sea, quiero decir, la sala, o sea, el trono no da hacia la ventana, sino que el trono estaría aquí mirando para allá, que es toda esta sala. Y desde aquí, desde la parte de abajo del balcón, es de donde os he hecho el vídeo antes. Fijaros qué bonito. La maqueta es muy bonita. Desde aquí es la torre. Desde aquí arriba es donde él tenía el pisito, donde miraba. Y yo creo que ya de aquí es la tienda de souvenirs y la salida. Sí, exactamente. Y ya saliendo de la tienda de souvenirs, llegamos a la salida. Una vez que pasemos por aquí ya no se puede volver a entrar. Entonces vamos a pasar, creo que es al Ritterbad, el baño de los caballeros. De los caballeros templarios, quiero decir. Caballeros de la Edad Media, no de porque sean hombres. Entonces, a ver. Aquí lo veis, aquí debería haber estado el baño ¿veis? Así como un baño termal. Así era la idea, pero no dio tiempo. Esto ya no dio tiempo. Entonces ahora vamos a ver lo poco que queda, o lo poco que pudieron construir. Vale, que está subiendo las escaleritas. Perdón, las escaleras. Escaleras todo el rato. Mira, estamos aquí en un túnel. No tengo ni idea de dónde estamos ahora mismo. Quiero decir, orientación, no tengo ninguna. No sé dónde estamos. Estamos debajo, o sea, en la parte baja, pero no sé dónde vamos. Bueno, pues ya de aquí son las puertas. Uy. Aquí ya son las puertas, la salida. Y aquí es donde hemos salido. Pues ya estamos fuera, viajantes. Pues estamos... No sé dónde estamos. Ah, mira, donde al principio. Desde aquí os hice un vídeo también. Pues no sé si voy a acabar el vídeo aquí o... Mira, espera, creo que voy a ir a otro sitio y os acabo el vídeo desde ahí. Fijaros qué bonitas las vistas. Pero voy a ir a un sitio para despedir el vídeo. Un momento. Bueno, pues quiero acabar el vídeo enseñándoos los carruajes estos de caballos. Pero ahora mismo no hay ninguno aquí. Veis que estamos en esta zona, se ha bajado por ahí. Entonces me he cogido un Leberkäse-Sammeln. Es como un bocadillito de un preparado de carne. No me preguntéis qué es, pero está muy rico. Y una botella de agua. Es importante beber agua, gente, ¿eh? Así que nada, voy a esperar aquí un momentito a que vengan los carruajes. Si puedo bajar en uno, bajo en un carruaje y os lo enseño. Si no, os los enseño venir. Y voy a comer, así que... ¡Huete!
Y bueno, ya que a la subida subí con el autobús, pues la bajada la voy a hacer en carreta. Cuesta 4 euros la bajada, o sea, solo un camino. Creo que la subida y bajada tiene descuento, no son 8, es un poquito menos. Pues aquí tenéis a Rambo y a Albert, los percherones que nos llevaban. Como veis, pude sentarme adelante, iba yo, bueno, como veis, feliz de la vida. Muy contenta yo ahí sentada. Íbamos con techo porque estaba que si llovía, que si no llovía, y me dijo el conductor que es bastante complicado montar el techo ese que lleva la carroza. Os comento también, es una carroza semieléctrica, o sea, los caballos no, cuando suben cuesta arriba, también le pregunté, la carroza ayuda, o sea, tiene ruedas y va tirando también para que los caballos no tengan que ir tirando de todo el peso de la carroza. No sé si decir carreta o carroza, yo creo que es más carreta que carroza. Pero bueno, veis, de vez en cuando por el camino nos encontramos con tráfico, una carroza que sube y otra que baja. Esta también tenía techo, luego nos encontramos con otra que no tenía. Pero bueno, os lo he puesto aquí un poco a velocidad más rápida para que veáis cómo es el camino, que es a través del bosque. Creo que es un poquito más adelante, a partir de adelante es cuando hacemos el mismo recorrido que el autobús. Y nada, ya os digo, se tarda no sé si unos 10 minutos, pero se hace muy agradable el camino. Así que si venís, pues ya es una de las cosas que podéis hacer. Veis aquí, esta carroza no tenía... carreta, no tenía techo. Pero vamos, que como estaba el día así, casi que era mejor, por si acaso. Así que ya os digo, y aquí se llega a la zona de abajo, o sea, donde yo cogí el autobús, pero vamos a llegar, ¿veis el autobús que ha pasado? Entonces ahí ya te bajas y ya decides qué es lo que quieres seguir haciendo. Entonces voy a acabar el vídeo desde el punto, yo creo que voy a ir a donde está el Museo de los Reyes Bávaros. Thank you very much, Endstation. Dankeschön. Vorsicht beim Aufsteigen, nicht runterfallen. Vorsichtig. Schönen Tag für Sie. Danke vielmals. Schönen Tag, nicht viel arbeiten. Und danke, dass ihr vorne sitzen. Vale, viajantes, pues bajando la calle esta, veis aquí Hohenschwangau ahí arriba, llegamos casi al lago, veis aquí, el Alpsee, entonces aquí veis el Museo de los Reyes Bávaros, que hay un montón de fotos, aquí los veis. La Reina María, la Reina Carolina, Maximiliano II, Luis II, esta no sé quién es, ni este tampoco, Luis I, aquí hay un montón de gente. Esta es la Reina Teresa, la del Oktoberfest, el Rey Otto, el hermano de Luis. Entonces aquí son todos estos, entonces el edificio, mirad qué cosa más mona. Esto es un restaurante, entonces el edificio, el museo, es este. Entonces, aquí tampoco no te dejan ni filmar, ni fotografiar, ni nada. Pero, ¡ay, qué cosa! Veo aquí al... ¿Está Sisi? ¡Es Sisi! ¡Mira! Está Sisi ahí, y Wagner. Bueno, y Sisi también está ahí. Tengo el ojo yo. Esa me la quiero comprar, esa me gusta. ¡Oh! ¡Ostras! Yo querer todo. Bueno, voy a entrar en esta tienda, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el Museo de los Reyes Bávaros. Es aquí los leones de Baviera en la puerta. Este es el museo, veis que tiene el manto real del rey Luis. Hay un montón de fotos, de cartas. Aquí veis los bustos de Luis, de Otto, de la reina, del rey. Este es Maximiliano II, el del cuadro. Aquí veis a Luis y a su padre. Supongo que estarán ellos dos porque, a ver, era el padre de Luis el que arregló este palacio. Y bueno, Luis el que construyó el otro. Entonces, bueno, pues ya veis, este es el museo. Y luego este es el Alpsee. Os voy a contar aquí una curiosidad, ya para acabar. Os he contado varias anécdotas y tal, pero bueno, os voy a contar una más. La idea de Luis, ¿vale? Él tenía planeado, fijaros, el lago. Aquí venía Luis II a nadar, nadaba muchísimo aquí. Entonces él tenía planeado, desde esta torre de aquí, poner como si fuera una especie de teleférico que cruzara el lago. O sea, con una especie de, pues si fuera un teleférico, pero con la forma de un globo aerostático. Entonces estaba preparado para organizarlo, ya os digo, desde esa torre cruzaría en una especie de globo aerostático con la forma de un cisne cruzando por aquí por el
por el lago Alpse. Eso él lo tenía planeado y pasa que no lo llegó a hacer. Aquí también, ya os digo, aparte de él nadaba muchísimo aquí. Aquí también él hacía que le hicieran óperas de Wagner para él solo. O sea, él se escondía aquí por donde fuera o se ponía donde sea. Y aquí, subidos a una barca, pues los artistas cantaban óperas solo para él, aquí en este lago. Así que, pues esto, viajantes, esto es Schwangau, vamos, Hohenschwangau, Neuschwanstein. Es que esto está llenísimo de gente siempre. Neuschwanstein está por aquí arriba, estoy a ver si consigo llegar a un sitio que os lo pueda enseñar. Pero están los cars aquí. Bueno, está por ahí atrás. Ah, mira, ahí se le ve un poquito. ¿Veis ahí la torre? Ahí está Neuschwanstein. Y bueno, viajantes, pues espero que os haya interesado el vídeo, os haya gustado. Y eso ya sabéis, darle al like, comentar mucho, compartirlo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.